Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Hoy este proyecto cierra un ciclo. Precisamente este es el último programa de Sobre la Mesa que nació ante el vacío de un espacio para el análisis y el diálogo político a nivel nacional e internacional. Con el programa de hoy estamos cerrando el proyecto y queremos presentarle los diferentes hitos, digamos, importantes en los cuales han participado diferentes presidentes, Solís, Alvarado, la expresidenta Laura Chinchilla, diputados y diputadas, magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Elecciones y del Poder Judicial, en general de todas estas personas que estuvieron acá haciendo un análisis serio y comprometido. En este sentido, queremos, ¿verdad?, presentarles un recorrido de lo que ha sido Sobre la Mesa durante estos 9 años. Hoy contamos con la presencia del presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, y precisamente lo que queremos analizar hoy es las perspectivas a futuro. ¿Cómo vemos este segundo año de gobierno, más allá de lo que ya ha pasado? Así que muchísimas gracias, don Luis Guillermo, por estar aquí, su casa. Muy buenas noches, muchas gracias por tenerme. Un gran gusto estar con nuestras y nuestros televidentes. Estamos en vísperas de la celebración de ese primer año de gobierno y tener la posibilidad de encontrarme con ustedes en mi casa, que es la Universidad de Costa Rica, me emociona mucho y les doy las gracias por ello. Una vez pasado estos primeros 12 meses de gobierno, las perspectivas de cómo abordar y cómo visualizar un segundo año de gobierno de don Luis Guillermo. Bueno, mire, es un inicio muy auspicioso de este programa. Durante mi discurso a la Asamblea Legislativa sobre el Estado de la Nación, el 1 de mayo, señalé, Daniel, Marcela, amigas, amigos, que era muy importante la autocrítica, que teníamos que acometer el trabajo político sin perder de vista que también se falla en política, que también se cometen errores. Hice algunos señalamientos bastante críticos. En materia económica dije que no era suficiente lo que habíamos hecho pese a la estabilidad que mostraban los indicadores macroeconómicos. Y también dije que en algunos temas, como el de la Caja del Seguro Social, había que ser muy exigentes, muy rigurosos, porque no se podía permitir que siguieran pasando, un año después de haber iniciado esta nueva administración, el tipo de fenómenos que habían precedido a este gobierno y que estaban generando muerte en muchas personas simplemente por desidia o por razones que no han sido suficientemente explicadas o adecuadamente explicadas por la administración de la Caja, tanto su jerarquía superior como por su junta directiva. Yo creo que este es un primer año de un gobierno de 4 años. Hoy un matutino decía, citándome, que me daba un poquito más de un 7. Bueno, el 70% del trabajo de un gobierno o de un estudiante, en el caso de un examen, es una cantidad considerable de logros, ¿verdad? Yo siento que no hemos sido un gobierno perfecto, obviamente, no puede serlo, somos un gobierno de seres humanos. Y lo que se ha señalado reiteradamente es que los cambios no se miran, los cambios que prometimos todavía no parecieran ser comprendidos, palpados por la ciudadanía. Y yo he señalado frente a ese fenómeno que estarán perfectamente claros a medida que el gobierno avance, pero que encontramos un lote encharralado, fue una finca encharralada, fue como la describí en el mensaje de los 100 días a la nación. Y eso significa que efectivamente ha habido muchas resistencias por vencer. Eso además de nuestros propios errores y la curva de aprendizaje normal que un gobierno tiene, y más todavía cuando ese gobierno es de un partido que nunca ha estado en el poder ejecutivo. Es decir, hubo un proceso de acomodo que también nos tomó algunos meses. Pero tomando en cuenta eso, es decir, la curva de aprendizaje, más la resistencia feroz que hemos encontrado
de sectores interesados en que aquí no pase nada, ¿verdad? Y que este gobierno incluso fracase en aras de preservar esos intereses que durante tantas décadas han tenido. Más las circunstancias difíciles en que hemos encontrado la administración, desde malas prácticas que hacen muy difícil la reforma, hasta, la verdad, entuertos de orden legal y normativo que se han ido sumando y que ahora amarran a la administración. A pesar de todo eso, haber llegado hasta el final de este primer gobierno con una economía estable, con un movimiento social tranquilo, con muy poca violencia y muy poca conflictividad en la calle, gracias al entendimiento de los sectores populares de que teniendo reivindicaciones legítimas es necesario acometerlas poco a poco. Y con un gobierno que no ha sido acusado en un año de estar en la función pública, de actos de corrupción, a mí me parece que tengo que mostrarme satisfecho, a pesar de que, lo repito, el gobierno todavía tiene que hacer las cosas mejor. Doña Laura, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Sobre la Mesa. En realidad lo que queremos es colocar, ahora que además estamos en campaña electoral, cuáles son las condiciones efectivamente que viven las mujeres que están en la política. Claro, un gusto, encantada de recibirles. Por eso quería un poco empezar, usted ha sido una mujer de una larga trayectoria, ¿verdad? En política, ha sido una mujer de partido, ha incursionado en temas que no han sido típicamente femeninos, ¿verdad? Con el tema del Ministerio de Seguridad, con justicia, vicepresidenta, bueno, en realidad, ¿verdad? Diputada. Y bueno, el mayor puesto de representación política de este país, que es la presidencia de la República. ¿Cuál cree usted que son los principales problemas que tienen precisamente las mujeres para ese ejercicio de la política, para ingresar a la política? Los problemas son múltiples. Podríamos decir que hasta hace muy poco todavía habían problemas de tipo legal que no defendían, digamos, esas representaciones de la mujer en la política, ese derecho a través de alguna cuota de estar ahí presente, problemas de tutelaje para que esas normas se cumplieran. Les recuerdo que aplicamos o aprobamos las leyes, pero luego tuvimos que ir a la Sala Constitucional y al Tribunal Supremo de Elecciones a hacer valer esas normas. Hay obstáculos de tipo, digamos, material, como la dificultad que tiene la mujer para acceder a los recursos del financiamiento de la política. El sector corporativo está en manos de varones y hay todo un ritual de conversación y negociación con el sector corporativo que le hace mucho más difícil a la mujer tener acceso a esos recursos. Y finalmente hay temas que tienen que ver, digamos, con roles tradicionales que se han jugado. El cuidado de la familia, las obligaciones del hogar siguen siendo una gran barrera que le impiden a la mujer liberar tiempo para acceder a una actividad tan demandante como la política. Pero más allá de todos estos problemas, de todos estos obstáculos, todos los cuales están siendo respondidos de una u otra manera, a través de leyes, de políticas públicas, para mí el mayor obstáculo que sigue estando ahí, que si bien hay cambios, sigue siendo el mayor elemento de resistencia para la incorporación de la mujer plenamente a la política, son los obstáculos que no son tangibles, son aquellos que no vemos, son aquellos que no podemos tocar, pero que nosotras las mujeres podemos sentir, y es el peso de los estereotipos que hacen parte de una cultura que sigue considerando el poder como algo dotado de características masculinas frente al cual la mujer no puede ofrecer las garantías de un efectivo ejercicio del mismo. Y además, doña Laura, yo preguntaba en una investigación que ahora le comentaba, ¿cuáles eran, digamos, las razones por las cuales algunas mujeres a nivel local ingresaban a la política? Y una de esas características era para ejercer el poder. Y la gran mayoría no escogió esa opción. Es mal visto que una mujer diga que quiere hacer ejercicio del poder, un poder bien pensado, ¿verdad? Un poder para hacer, ¿verdad?
¿usted se ha encontrado con otras mujeres que están en política que también tienen como esa resistencia de que el poder es como algo que no es parte de ser mujer? Sí, claro, efectivamente, no solamente así lo piensa un sector, yo creo que sigue siendo bastante mayoritario de la población, que en mi caso se hizo la excepción, no tanto por el hecho de que la gente quisiera votar expresamente por una mujer, sino porque fundamentalmente en ese momento había una demanda en relación con el tema de la seguridad y yo era la que daba más garantías, digamos, a los ciudadanos costarricenses de poder resolver ese problema. Pero sigue asociándose el poder a características fundamentalmente masculinas, lo cual es un sinsentido, porque veámoslo de esta manera. El poder es por sobre todo servicio público, claro. Más que otra cosa. Y si lo vemos desde el punto de vista del servicio público, más bien podríamos decir que la naturaleza femenina está más hecha o es más propicia para el ejercicio del mismo. Cuando lo vemos como algo imperial, como ese poder vertical, como esa autoridad que se ejerce claro. de manera, digamos, autocrática de abajo para arriba, pues por supuesto que posiblemente la imagen que nos venga a la mente sea la de un hombre, pero cuando hablamos del poder como tiene que ser, es decir, servicio público, negociación constante, diálogo permanente, ahí es en donde yo les digo a las mujeres, un momentico, nacimos para eso, y no tanto esa imagen que se ha vendido de ese poder con características tan masculinas. Sí, claro, y de hecho hay diferentes investigaciones que precisamente plantean eso, que cuando hay más mujeres ingresando a espacios de política, las negociaciones son más transparentes, se toman de una forma, digamos, distinta, que hay más trabajo en equipo, y eso está estudiado. Para ir cerrando este bloque, yo quería preguntarle sobre, bueno, es una pregunta incómoda, ¿verdad? De hecho, don Carlos Alvarado, en su momento, dijo que uno de los grandes errores de su administración fue su anuncio de los 100 días, ¿verdad? Tema por el cual él pide disculpas. Yo hoy me pregunto y le pregunto, don Luis, ¿dónde están, digamos, de esos casos de corrupción? ¿Dónde están esos casos? ¿Cuántos lograron estar en el Ministerio Público? ¿Cuántos se han resuelto? Porque ha habido una crítica muy fuerte a ese discurso en particular. Ninguno, pero todos fueron llevados a la Fiscalía. ¿Están en la Fiscalía? Estuvieron en la Fiscalía. Se descartaron todos. Y hubo críticas, una de ellas muy recientes, sí, de que la Fiscalía no atendió adecuadamente muchas denuncias, ¿verdad? Yo no voy a entrar a valorar esos juicios, no me corresponde. Yo respondo por lo que ocurrió. Claro. Se llevaron denuncias, no se consideraron con fundamento y se descartaron todas, pero no, eso no quiere decir que no se hayan hecho las precisiones adecuadas en la lógica de la administración, pero ninguna fue asumida por el Ministerio Público. Uno de los grandes desafíos de las democracias es el tema de generar expectativas que no se cumplen, ¿verdad? Que es como la gran crítica. Bueno, ahí yo sí he experimentado algo, son esos temas de la democracia, y es un gran reto para la madurez de nuestra democracia. ¿Por qué? Porque en democracia contrastamos dos cosas. Literalmente es el gobierno del pueblo, es el gobierno de quienes votan y eligen su representante. Eso conlleva una gran responsabilidad, pero también entonces para conseguir ese mayor nivel de votación, que es lo que incentiva en las elecciones, mayoritariamente se busca popularidad, o el incentivo es ser bien recibido frente al votante. Y en un contexto como en el que estamos, tenemos que adoptar ciertas medidas que ciertamente no son bien recibidas. Ahora, yo siento una gran tranquilidad, porque yo en campaña dije, y incluso gustosamente que se vea mi plan de gobierno o mis declaraciones en debates, incluso acá, yo me apegué mucho a lo que dije y digo, que creo, para lo que venía a hacer. Yo fui a campaña y dije claramente, hay que pasar una reforma fiscal. Sí. Yo también dije, yo espero que la Asamblea Legislativa reforme su reglamento.
Yo dije hay que reactivar la carretera San José-San Ramón, en fin, yo dije también, yo voy a avanzar con la firma de la norma terapéutica, como lo haré y como me he comprometido a hacerlo este año. Bueno, eso se lo iba a preguntar, pero ya usted se adelantó, cosa que me parece muy bien, así que no lo interrumpo. No, como tal, es un compromiso que asumí en campaña y que yo en mi gobierno comprometí a hacer. Pues obviamente ha habido los grupos que han dicho que cuándo, yo me he comprometido a hacerlo este año, también para dar una certeza de plazo. Y lo que está como tal es a espera de la parte de la revisión técnica, pero yo me comprometí a hacerlo y lo haré. ¿Qué es lo que usted podría identificar que hace falta para poner en marcha la obra pública y para que se perciban los cambios? Porque bueno, la obra pública no es fácil, ¿verdad? Yo de hecho hoy lo hablaba con los estudiantes de que a veces la gente cree que vamos a hacer la carretera y mañana está. Eso implica un proceso que va más allá de los gobiernos, pero de los nudos críticos que se plantearon al inicio del gobierno, ¿en qué se podría avanzar? Bueno, en cosas positivas, una cosa que nos ayudó mucho a avanzar fue incluir fondos de preinversión para el Ministerio de Planificación, por ejemplo, que es una cosa que parece tan sencilla, pero en Costa Rica había muchos proyectos que sus principales deficiencias estaban en la parte de preinversión. ¿Por qué? Porque se daban inicios de obra o se empezaba a ejecutar o se comprometían fondos sin un prediseño muy fuerte, que es la base para seguir en las diferentes fases. Entonces eso se ha fortalecido y se está ejecutando en proyectos, por ejemplo, como los de los 2 trenes, tanto el eléctrico de Limón como el urbano, para hacer unos ejemplos. Entonces ahí hay un aprendizaje y algo que se está bien. Hay obras que dichosamente se han logrado, unas que avancen, otras que sigan avanzando. Los temas de la carretera Cañas hacia Barranca, que avanza a buen ritmo, avanza lo que es la parte de circunvalación, el proyecto sí más grande que tenemos en Paso Elevado, las rotondas, garantías sociales que se está ejecutando, la ruta en Limón, en fin, hay una serie de proyectos que en eso que han avanzado y yo en eso hemos mostrado que es capaz el país, la inversión pública del último trimestre comparado a hace un año, más que se duplicó, y eso es bueno, pero falta más. ¿Qué hay problemática? Mucho, la institucionalidad encargada de eso es muy débil. El Ministerio de Obras Públicas en su institucionalidad es una mala contraparte y sigue siéndolo para la contraparte privada, y eso es difícil, y además es difícil muchas veces fortalecer en un contexto de tanta restricción económica, digo. El Consejo Nacional de Concesiones lo hemos fortalecido, pero aún así seguirá tomando tiempo para que podamos gozar de muchos mejores resultados, pero estamos en esa ruta crítica. Pero también lo que se ha avanzado ha permitido otras dinámicas. Por ejemplo, se han presentado 2 iniciativas privadas de proyectos, uno para la carretera en Cartago, otro para la ruta de San José hacia Limón, desde San José hasta Río Frío. Son iniciativas privadas, que quiere decir que el privado propone, hace la parte de prediseño, que es muy valioso, claro, y lo propone, y luego eso sale a licitación abierta a cualquier participante. Pero esa iniciativa privada desencadena un proceso que no tiene que esperar a que lo público lo vaya haciendo. Pero eso se parte de la confianza de que se está avanzando en varios procesos críticos de infraestructura, que falta mucho, sí, pero este año se dieron pasos muy importantes. Por eso en el informe fui bastante detallado de qué arrancó, para qué fecha se tiene estimado o cuándo se estima que arrancarán otras obras, para poder darle claridad a los costarricenses de qué se puede esperar. Y poner fechas no es un poco arriesgado, señor presidente, porque bueno, en obra pública casi siempre las fechas cambian, no son exactamente las que uno dice. Sí, es arriesgado, pero yo creo que a Costa Rica hay que hablarle con lo que tenemos, que son los estimados, porque si no quedaría no se asumiría un compromiso. Cuando uno se compromete, uno asume un riesgo, pero nos toca comprometernos, y por eso yo fui deliberado en poner fechas para tener que rendir cuentas sobre ellas. Sobre las fechas. Para comprometerme. Si no, queda un vacío, queda una nebulosa hasta que algo pasa, o no hay una expectativa real. El que no haya expectativas reales es lo que genera mucha molestia en los costarricenses. Por ser la figura del presidente, pues lo ve uno en las consultas, quiere que se resuelvan cosas que no están en su competencia, claro, como por ejemplo una investigación judicial
que se Sí. resuelva esto. Bueno, eso no está en las manos de uno, ni debería estar, dichosamente por la Además. democracia. O que se apruebe tal proyecto. Bueno, nosotros impulsamos, gestionamos, pero no. O, por ejemplo, los temas muchas veces de por qué no baja el precio de los combustibles. Pues eso no es como que uno decide cuál es el precio directamente, Sí. hay toda una serie de mecanismos. Hemos construido una institucionalidad más bien muy compleja, que es parte del tema. Pero yo sí tengo que decir que como presidente no quiero caer en la trampa de decir no se puede, o decir es muy enmarañado, o decir este país no es gobernable. ¿Por qué? Porque sería negar la posibilidad de lo que sí podemos hacer. Y yo sí creo en nuestra capacidad de hacer. ¿Que es difícil? Sí, no hay duda, pero sí se puede. Y por eso también apelo tanto a convocar voluntades. Para mí, lo que puede lograr que avancemos no es el esfuerzo de una sola persona, Claro. es la corresponsabilidad y el encuentro de muchas voluntades para hacer cosas. Para mí, en eso radica hoy la diferencia, en la colaboración, la cooperación. Por eso yo enfatizo mucho en eso, que parece un principio sencillo y retórico, pero en la práctica es muy cierto. Podemos decidir frustrarnos, molestarnos o lo que sea, o aceptar mucho de la condición de cuál es, y sobre esa realidad construir. Yo quiero construir. Claro, y en esa línea hay un punto, digamos, importante. Efectivamente, se construye en colectivo, ¿verdad? Y para construir en colectivo hay que formar equipos. ¿Cuán difícil, verdad, y más en la coyuntura en la cual usted asume la presidencia, fue crear, verdad, y construir ese equipo de gobierno? ¿Siente que va caminando bien, que todavía hay ajustes, se siente cómodo, muy cómodo con el equipo que tiene ahora, o más bien todavía podría, digamos, tomar algunas decisiones en ese sentido? Yo hoy me siento muy contento. Yo a veces desearía que tal vez alguien pudiera, como hacen en un documental, un modo así, ver la dinámica interna, porque así no solo quedaría el registro, sino que se quitarían muchos mitos que hay. Casualmente en una de las sesiones de trabajo que hacemos como equipo, una de las recientes, tuvimos un intercambio con estudiantes extranjeros como parte de las dinámicas, y uno de los estudiantes dijo una cosa que a todos nos marcó. Dos estudiantes, casualmente de África. Un chico dijo, yo cuando estaba en África pensaba que todos los latinos tenían bigote. Sí, todo el estereotipo. Y que participaban de cierta actividad ilícita. ¿Por qué? Porque eso era lo que se tenía construido, y así era como era su imaginario para enfrentar aquella realidad. Otra chica dijo, antes de salir de Camerún, para mí lo más importante era aprender a cocinar, porque mi vida estaba destinada para casarme y cocinarle a alguien. ¿Eso qué quería decir? Que hay veces que abordamos la realidad con ciertos prejuicios o ideas preconcebidas. Entonces uno dice, porque este viene de este partido es así, o porque este tiene tal tinte es asá. Pero cuando uno entra en la dinámica de las personas y a colaborar, sobre todo cuando tenemos retos tan difíciles, se genera un ambiente muy de trabajo en equipo, reconociendo diferencias, pero también encontrando los puntos. Y yo eso quisiera a veces poderlo transmitir así, porque aún quedamos en la discusión de los prejuicios. Pero más importante aún, de que sea bonito, feo, de que sea amigable o no, eso es en los resultados. Eso tiene que juzgarse en los resultados. Y tal vez no sea llamémosle un gobierno de coalición clásico, bajo un sistema político determinado, pero en lo que fue este año dio resultados importantes, que estaban rezagados no por años, sino incluso por décadas. Yo aparecí en el INAMU y me encontré una institución severamente amenazada, pues como está hoy. Que sigue. Que sigue amenazada. Por algo será. No sé por qué se amenaza una institución si no hace nada. Si es absolutamente inútil,
pues no nos obsesionemos con ella, pasemos a otro capítulo. Pero bueno, con una legión de mujeres que realizan su trabajo con entrega, con convicción, con generosidad, y que creo que el INAMU maneja dos políticas públicas, como lo dijimos ahora. Creo que esta política nacional para la igualdad efectiva, que cubre del 18 al 30, ha dado un enorme paso con relación a eso que usted me planteaba ahora, un enorme avance, y es que ha colocado la responsabilidad de la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres en el Estado como un todo. Claro. Esto no es un problema del INAMU. Alguien me preguntaba al día siguiente del último de los asesinatos, del último de los femicidios, ¿y usted está satisfecha? No, yo no puedo estar satisfecha mientras haya una mujer llamando al 911 a pedir auxilio. Ni nadie digno en este país está satisfecho. Lo que sucede es que es una institución que en solitario no puede. Y lo que tenemos enfrente, Montserrat lo ha delineado ahora, es demasiado grande. Te das cuenta que está metido en las entrañas del sistema en el que vivimos. Entonces, sí, pues nosotras trabajamos con la prevención, trabajamos con la atención. Ahí está el INAMU con una que a mí me parece enormemente simbólica. El trabajo es una atención itinerante. Entonces además, perdón el comercial, es que estamos en ese marco que Monse planteaba, a 24 horas de haber aprobado un presupuesto con recortes a la inversión pública, ¿verdad? Es que tenemos ese monstruo enfrente, esa epidemia, y lo que tenemos es una institución que lejos de fortalecerse se debilita. Hay muchos casos, porque es un ejercicio constante a una iluminación de dimensiones de los derechos que uno no ha visto o no vive, pero que el ciudadano viene y le expone. Quizás una de las experiencias en lo personal que más me han impactado, aparte de otras, como por ejemplo la pesca de camarón de arrastre, eso me pareció un recurso que generó una gran discusión entre desarrollo, minorías, desarrollo sostenible. Es un paquete de lo que es la modernidad, pero una de las cuestiones que más me impactaron a mí en lo personal es que en el caso del matrimonio igualitario, en el primer voto, yo voté por decir que era la Asamblea a la que le tocaba resolver eso. Y posteriormente siguió la polémica y entonces a mí se me fueron transformando una serie de visiones desde mi propia perspectiva que me llevaron a tener un voto un poco distinto en la última votación y a decir que había que reconocerlo directamente. Eso es que tiene que ver con minorías y el cuestionamiento que uno se hace desde una perspectiva diferente, porque ese desdoblamiento entre lo que yo soy, entre lo que yo creo y lo que debo reconocer es un ejercicio para cualquier juez constitucional muy complicado. Yo no puedo imponer mi conciencia en la visión integral. Entonces yo quería destacar que esa experiencia que tuve en el cambio de opinión, para mí iluminó muchos de los problemas que tienen que ver con el tema de minorías, de reconocimiento de derechos y de cambios de visión, porque en el matrimonio igualitario hay una tradición larguísima de una gran cantidad de prejuicios y de visiones ético-religiosas. Yo soy católico, pero yo me tenía que desdoblar de esa visión para una sociedad pluralista.
Sí hubo inclusive, desgraciadamente, esa normalización de la violencia está representada en el Pleno. Y esa fue uno de los puntos claves dentro de la discusión, porque nuestros compañeros, abogados, penalistas, planteaban que era una barbaridad el tema de poner la característica de connotación sexual, que eso no existía en el derecho penal y tal. Entonces nuestro planteamiento es, cuando se trata de castigar por robo de ganado, cuando se trata de delitos fronterizos, ahí nadie se hace ningún cuestionamiento de tipo técnico penalista. Cuando se trata de una ley de las mujeres, del reconocimiento de nuestros derechos, ahí sí está la argumentación. Entonces, lo que claramente uno visualiza ahí es un temor a que el sistema de roles o de supervivencia de su masculinidad agresiva se mantenga, ¿verdad? Es decir, me estás robando espacio. Y sí, estamos robando espacio en el sentido de estamos poniendo límites y procurando un resguardo a nuestro derecho, que eso es un poco lo que tiene que ver. La sala, como bien dice Nielsen, dice aquí no hay ninguna discusión, aquí no hay ningún tecnicismo penal, aquí el tema de acoso sexual callejero es socialmente reconocido y ya le tocará a la persona juzgadora hacer la valoración de cada caso en concreto, si existió o no existió, pero no existe esa tal justificación. Entonces esa es una vez más un tipo de violencia visualizada que intenta devolvernos al lugar, quitarnos las herramientas, coartarnos las libertades. Don Eduardo, en realidad, con los resultados de las elecciones nacionales, yo sé que no son comparables, pero si efectivamente vemos la cantidad de votación que tuvo Restauración Nacional y ahora, ¿verdad?, por separado, ¿verdad?, la división entre Restauración Nacional y el partido Nueva República, eso, digamos, será algo que los afectó de cara a las elecciones municipales, presentarse como dos partidos distintos. Si hubiera sido tal vez en conjunto, los resultados hubieran sido diferentes. ¿Han hecho algún tipo de balance al respecto? A mí no me cabe la menor duda que el fraccionamiento entre dos partidos definitivamente caló profundamente en el electorado del Partido Restauración Nacional, cuya base es mayoritariamente los evangélicos. Y para los evangélicos las divisiones siempre son perjudiciales, porque por ahí hay un principio, hay una palabra en la Biblia que dice que ningún reino dividido puede prevalecer. Entonces eso cala profundamente. Entonces nos parece que perjudicó a ambos. Por supuesto que la coyuntura de una elección nacional es muy distinta a una municipal, pero yo creo que sin lugar a dudas que perjudicó a ambos partidos. Máxime los enfrentamientos que se han dado entre algunas personas de ambos grupos ha hecho perder alguna credibilidad dentro del electorado nuestro y eso ha perjudicado. Hay un gran sector de nuestro electorado que dice, la verdad es que no queremos participar en política porque no ha sido lo más grato esa situación que se dio entre las dos autoridades de los dos partidos. Y entonces eso ha perjudicado sin lugar a dudas. Me parece que debemos hacer un trabajo de cara a devolver la confianza y la credibilidad al electorado para, si queremos seguir aspirando a ese nivel de elección, a ese nivel de electorado que tuvimos en esa pasada contienda. Y creo que le pasó factura a ambos y que estamos todos conscientes de ello. Yo pienso que si el Partido Restauración Nacional no se hubiera dado esa división y hubiéramos ido a esta elección juntos, me parece que el resultado hubiera sido absolutamente diferente, pero sí perjudicó. En realidad yo quisiera más bien reiterar y en el ánimo de trabajar juntos y juntas, creo que el objetivo final de mantener lo posible la presupuestación para el sector, de fortalecernos, de ganar resiliencia frente a esta pandemia, lo compartimos todos y todas. Nosotros, en cuanto la ley se presentó, que como les mencionaba al inicio, la conocimos una vez se había presentado, pues dirigimos al ministro de la Presidencia la
solicitud de que se convocara, se convocó enseguida, está, como decíamos, por entrar ya a comisión. Generamos al día siguiente igual una comisión de análisis técnico acá porque se tocan varios temas, incluyendo, por ejemplo, el tema del Festival de las Artes del año que viene o la sanción del año, como el año de los artistas, etcétera. Esas son cosas que, por ejemplo, se pueden diligenciar por decreto y en eso ya estamos trabajando. Me parece muy importante estas dos cosas que acabamos de mencionar en este lapso, y uno es que este último recorte de subejecutar el 10%, que son más de 200 millones de colones, fue una elección de la Asamblea. Podríamos en un extraordinario próximo que hay plantear, ¿verdad? Si justamente hay toda esta sensibilidad de tantos diputados, sí podemos recuperar ese recurso y encontrar la modalidad, porque son pocos meses lo que quedan para que retorne el presupuesto, y eso es algo que sería interesante construir juntos para que también el sector, digamos, tenga más claro cuáles son los instrumentos y los mecanismos con los que ciertas cosas se pueden viabilizar y agilizar. Y finalmente nos ponemos a disposición, por supuesto, en esta línea que dice doña Karine, nosotros justo con este input técnico que estamos solicitando a nuestros colegas y con lo que eventualmente corresponde que consulten a la propia servicios técnicos de la Asamblea, la Contraloría, Mideplan, etcétera, porque se tocan elementos que también tienen que ver con su regencia, pues nosotros para un texto sustitutivo, la mejora del proyecto y tal, estamos a disposición como nos pusimos a disposición durante la reunión que tuvimos con la diputada, como hemos manifestado al sector. Pero evidentemente en este escenario los grandes perdedores son los partidos. Claro. Por dos razones. La primera es porque su función de intermediación ha desaparecido. Ellos ya no son intermediarios de nada. La gente, digamos, se conecta directamente, ¿no? Y la gente tiene una capacidad de establecer sus cámaras de resonancia, sus ecos cognitivos, ¿no?, entre aquellos grupos en los que se sienten más o menos cómodo, pero que cambian de una manera muy fluida. Y segunda cuestión, los partidos han perdido la capacidad de que la gente se identifique con ellos. Entonces hoy el porcentaje de identificación del electorado en América Latina con los partidos políticos en general, el promedio es el 10%. Sí. ¿No? Cuando hace apenas 3 lustros era 3 veces más, era del 30%. Entonces, y esto va a la baja, ¿no? Entonces, el partido político que ha jugado, bueno, una función absolutamente fundamental a lo largo de todo el siglo XX es el gran perdedor de este escenario. Y yo, sinceramente, no voy a sumarme a la idea que tantas veces se ha repetido de la muerte de los partidos políticos. Hay una literatura vastísima en ese sentido, pero sé que los partidos políticos están en el peor, creo que están en el peor momento de su historia. Bueno, anotar varias cosas, creo que se han puesto sobre la mesa temas interesantes. Lo primero es sobre el contexto costarricense, absolutamente de acuerdo. Tenemos una innegable realidad de contracción económica, un desempleo muy alto, un subempleo también elevado, una informalidad terriblemente alta. La última encuesta continua de empleo del primer trimestre de este año señaló más del 46% de personas en empleo informal. ¿Qué significa esto? Que de cada 100, 46 trabajan en la informalidad. ¿Qué significa trabajar en la informalidad? ¿Y por qué esto tiene que ver con el proyecto Educación Dual? Porque la informalidad precisamente pasa por la no existencia de contratos formales laboralmente, precisamente pasa por el no reconocimiento o remuneración a ayudantes, así lo define el INEC si uno lee digamos, la nota al pie de página del informe, pasa por no tener seguridad social. La informalidad es precarización laboral, ¿ok? Entonces, de 146, esa es la condición en la que estamos, pero además aquí hay un enorme problema. Del total de personas desempleadas, de ese 12% con que cerró el 2018, ya estamos en 11.3 en el primer trimestre, pero de ese 12% con que cerró el 2018, casi la mitad, 5.2, eran personas jóvenes. Ay, ahora tocabas el tema de las armas, ¿verdad? El tema de las armas es un gran negocio y el lobby, digamos, armero en todos los países, no tenemos que irnos a ningún otro lugar, hasta aquí son muy fuertes, ¿verdad?
ahí estaría, digamos, también tocándose el concepto de necropolítica, de cómo el negocio de las armas insensibiliza a la gente sobre esas muertes. Claramente, cuando uno ve que Trump, por ejemplo, la respuesta que da frente a los tiroteos es que deberían haber más armas, y que uno ve en las escuelas del sur de Estados Unidos, principalmente ya drills, simulacros de cómo funcionar contra un atentado con armas, ¿verdad? De que a los niños y las niñas se les están comprando mochilas, bultos que puedan aguantar un balazo, pues claramente podemos ver que efectivamente el valor de la vida se contrapone de manera bastante fuerte contra el valor del negocio armamentista, ¿verdad? Y si a eso le sumamos dinámicas de guerra, dinámicas de paramilitares, de grupos fácticos y demás, pues evidentemente sí hay gente que está ganando mucha plata con esto. Es bien importante entender que teníamos sistemas multilaterales, pero el mundo era un mundo bipolar. Sí. O sea, estamos hablando de Naciones Unidas, pero resulta que lo que viene después de la Segunda Guerra Mundial, o guerra europea, si le queremos llamar así, es un sistema internacional bipolar en el que tenemos a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Sí, entonces, teníamos la gente que estaba con Estados Unidos, los países, y los países que estaban con la Unión Soviética. Era como fácil identificar un lado o el otro. Así es. Y que en el marco del sistema multilateral, específicamente en las Naciones Unidas, hablemos de las Naciones Unidas, se llegaban a acuerdos, ¿verdad? Acuerdos, y hubo una paz armada, eso sí, una paz armada durante 40 años. Pero ¿qué pasa? Y Marco lo exponía muy bien ahora, a partir del 89, cuando tenemos el fenómeno de la perestroika y el glasnost, y sabemos lo que pasa con la Unión Soviética, ¿verdad? Entonces tenemos ya no la Unión Soviética, sino que entonces se nos desintegra ese actor del sistema bipolar, que es la Unión Soviética. Y entonces nos encontramos ahora con lo mencionaba muy bien Marco, con una potencia, Estados Unidos, que dijo, ahora sí, este mundo es mío. ¿En qué consiste esta iniciativa de la Franja y la Ruta? ¿Cuáles son esas implicaciones geopolíticas de este gran proyecto de China? Bueno, mire, básicamente, inicialmente se llamó la Franja y la Ruta de la Seda. Era un recuerdo de la ruta histórica que existió hace varios siglos de comunicación entre la China y Europa. Y ahí un gran personaje histórico que se llamó Marco Polo, que se fue por el centro de Asia hasta la China. Bueno, eso creó un flujo de comercio entre China y los países al oeste de Europa. Ahora China quiere revitalizar esa idea, pero adaptándola a los tiempos en que vivimos, y básicamente es la creación de una serie de infraestructuras, de carreteras, de ferrocarriles, para conectarse más fácilmente con el oeste, con Europa. Ya hay trenes que van de China a Londres, para ponérselo así, son 23 horas, ya no recuerdo cuánto es lo que se tarda, y significa una gran inversión en infraestructura en los países del Asia Central. Y además hay otro elemento de la Franja y la Ruta, y es la Ruta de la Seda marítima. Es la creación de toda una serie de bases portuarias, no son bases militares, a lo largo del Océano Índico, para llegar a Europa también por la misma vía. Eso tiene otro motivo también, y es el motivo del desarrollo del oeste de China, el Xinjiang pasado. Y también hay un problema de tipo interno, y ahí hay una minoría musulmana, que son los uigures, que pues son reticentes un poco al dominio chino, y China ha querido chinizar más esa parte. Entonces es un incentivo para el desarrollo chino hacia el oeste, para incorporarse al Asia Central y para llegar a Europa. Los estados que están transitando nuevamente por el camino autoritario, posiblemente van a tener unas acciones que les permitan crear mecanismos de vigilancia, que es lo que vimos, por ejemplo, en el caso de China. Entonces, el caso de China, las vigilancias con el reconocimiento facial de las cámaras que están puestas en los espacios públicos. Que ya lo hacían antes. Que ya lo hacían antes, exactamente. Son, digamos, medidas que están dentro de las posibilidades del ejercicio de ese control. También lo que diríamos es que hay sectores, y esto es muy importante señalar, hay sectores en diferentes países que ante su reacción
por la expansión del Estado y el control del Estado sobre digamos, en el establecimiento de medidas para el control de la pandemia, están también intentando hacer un framing, ¿verdad? O sea, tenemos que enmarcar el discurso que nos permita cuestionar las medidas de los estados para hacer protección ciudadana para el contagio. Y entonces una manera de hacer ese enmarcamiento tiene que ver precisamente con teorías conspiratorias. Por eso es muy peligroso, digamos, observar comportamientos, o sea, observar autoritarismo en países que no tienen peligro autoritario evidente. O sea, la latencia del autoritarismo es una cosa que nos da miedo en todos los países, porque todos los países en el pasado han tenido algún tipo de quiebre democrático. Pero los que son democracias más consolidadas deben procurar la defensa de ciertos derechos y ciertas libertades sin ver fantasmas donde no los hay. Bueno, yo creo que José María Villalta lo tiene muy claro. No sé si está completamente convencido, pero sabe que él tiene que ser la figura que lidere esa candidatura. No creo que dentro del Frente Amplio haya nadie que pueda llegar a hacerle sombra. Trataron de movilizar a algunas otras personas hace 4 años y no dio los resultados esperados. Yo creo que hay una parte del electorado que esperaría que tiene muy buena visión del trabajo que ha hecho José María. Sí, es muy interesante. La comunidad judía en Estados Unidos, hay un dicho en Estados Unidos en inglés que dice que punches above its weight, que pega arriba de su peso, ¿verdad? A pesar de ser una comunidad en números relativamente pequeña, es grande en influencia, en medios, en la parte económica y demás, y se han asegurado también de tener ese apoyo a nivel político para tener influencia sobre la acción en política internacional de Estados Unidos. Y como lo mencionaba antes, muestra clara de eso es los vetos constantes de Estados Unidos en contra de resoluciones condenatorias. Con este programa queremos agradecer a todo el personal del Centro de Investigación en Estudios Políticos, al equipo del Canal 15 UCR, a los diferentes productores que han trabajado para realizar este proyecto, a otros conductores y conductoras, asistentes, todos estos estudiantes que colaboraron en la realización del programa. A los sucesivos directores que han pasado por acá durante estos 9 años, pero también tenemos que agradecer a maquillistas, realizadores, camarógrafos, sonidistas, diseñadores, en general a todas las personas que han hecho posible este programa. Hacer un programa durante 9 años no es fácil, logramos llegar hasta acá con el trabajo de muchísimas personas, así que tenemos que agradecerles y a ustedes en sus casas les agradecemos también por habernos acompañado.